y otras hormonas de gran tamaño. Las que eran derivados de aminoácidos, les decía, se toman en cuenta de manera separada porque por su tamaño y estructura son mucho más parecidas a las moléculas del aminoácido que se toma como base para formarlas. Y aquí los vemos, son las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, dopamina, y las hormonas tiroideas T3, diodotironina, y T4, que es la tiroxina. Y aquí lo vemos nuevamente, vean cómo está la estructura de la noradrenalina, son moléculas muy pequeñas, y esta es la de la tiroxina o tetraiodotironina o T4. Aquí vemos 1, 2, 3 y 4 átomos de yodo en una estructura muy similar a la del aminoácido tirosina. Entonces, y estas son finalmente las hormonas esteroidales, todas tienen como base de la estructura el colesterol. Vean cómo los anillos son muy similares al de colesterol y se producen tanto en corteza suprarrenal como en gónadas. Entonces, tenemos al cortisol, que es un glucocorticoide, aldosterona, que es un mineralocorticoide, y estos que son esteroides sexuales, estradiol, progesterona, testosterona y otros, obviamente, andrógenos que pueden ser suprarrenales o pueden ser de origen gonadal. Está la dehidroepiandrostendiona, dehidroepiandrostendiona sulfatada, aldostendiona, son muchos otros los que pueden estar aquí, pero estos son los principales ejemplos. Todos tienen como base de su estructura el colesterol, y la forma en la que se sintetizan es a partir de la captación de colesterol y modificación posterior de esta molécula. Entonces, va a haber muchas moléculas que puedan tener una acción endocrina inherente, independientemente que sean o no sean conocidas como hormonas estrictamente. Entonces, si nosotros tenemos proteínas o péptidos, estos pueden tener una acción como proteínas reguladoras, pueden ser neurotransmisores, pueden ser hormonas, pueden ser también factores parácrinos y autócrinos. Luego tenemos los análogos de aminoácidos como las hormonas tiroideas y la dopamina y la norepinefrina, y estos pueden ser neurotransmisores, pueden ser hormonas, pero también pueden actuar como factores parácrinos y autócrinos. Y después tenemos los esteroides, ahí entran testosterona, cortisol, que pueden ser hormonas o pueden ser factores parácrinos y autócrinos. Luego tenemos algunos ácidos grasos que pueden en ocasiones actuar con factores parácrinos y autócrinos también, glucosanoides, productos oncogénicos. Entonces, por ejemplo, hasta aquí, las proteínas o las hormonas que son proteicas o las proteínas reguladoras y algunos neurotransmisores se sintetizan de la siguiente manera. Se activa la transcripción de un gen. Esta transcripción de un gen nos ayuda a formar una tira de aminoácidos o una proteína del sistema en el sistema o en el retículo endoplásmico, y esto forma esta proteína que va a generar un cambio en la acción de la célula. Los análogos de aminoácidos se forman cuando hay una activación de enzimas que modifican el aminoácido, lo mismo que las hormonas esteroidales y algunos esteroides, ya sea suprarrenales o esteroides gonadales, se van a producir una vez que un estímulo aumenta la captación de colesterol hacia la célula, y este colesterol se empieza a modificar gracias a enzimas específicas. Eso igual pasa para ácidos grasos licosanoides, pero también podemos tener productos oncogénicos, es decir, hay mutaciones en algunos genes y hay producción de oncogenes, y estos genes se activan, y en lugar de producir una proteína con una función dada normal, vamos a producir productos oncogénicos que van a actuar como factores parácrinos, o sea, con la misma maquinaria celular de algunos factores parácrinos, pueden usurpar el funcionamiento de algunas hormonas o desplazar algunas hormonas porque los encontramos en mayor cantidad. Pueden también actuar como neurotransmisores o como proteínas reguladoras y alterar el funcionamiento normal del cuerpo. Entonces, todo esto lo vemos con oncogenes, y además podemos obtener moléculas que tengan una acción endocrina también de otras fuentes. Y en este caso, las otras fuentes pueden ser de la dieta, como por ejemplo los ácidos retinoicos y otras vitaminas como del grupo de la vitamina A, o de los rayos ultravioleta como la vitamina D, que tiene un efecto no solamente hormonal, sino como un factor autócrino o parácrino. Entonces, todas estas sustancias pueden tener efectos muy similares. Para que ustedes
tengan siempre presente que no solamente las hormonas van a tener efectos de este tipo, o al menos las moléculas que nosotros clásicamente conocemos como hormonas, sino que podemos tener otras sustancias que pueden interrumpir o alterar los sistemas endocrinos del cuerpo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se sintetizan las hormonas? Y aquí sí les decía, es muy diferente, depende del tipo de hormonas a las que nos referimos. Si estamos hablando de hormonas proteicas, lo que sucede es esto: llega un estímulo a la célula, ese estímulo permite la expresión de un gen, y la forma en la que se expresan los genes es por la medio de transcripción. Entonces se forma un RNA mensajero, hay transcripción del gen, y este RNA mensajero va a ir hacia el ribosoma. Ahí se va a formar una proteína, una tira. Acuérdense que las proteínas se producen como tiras largas, sin estructura tridimensional, y ya después van a sufrir cortes y se van a tener plegamientos que les van a dar su estructura final, y esto se puede dar en la parte de Golgi, donde se van a formar, ya con la estructura tridimensional, y se van a empaquetar estas hormonas proteicas en vesículas que van a estar listas para su utilización o su almacenamiento, y una vez que se da la señal van a liberarse hacia el torrente sanguíneo por medio de exocitosis, y algunas otras van a quedar, digamos, como en una forma de reserva. En cuanto a las hormonas esteroidales, vamos a tener un funcionamiento diferente. Aquí llega el estímulo hacia la célula, y ese estímulo, en lugar de aumentar, digamos, la transcripción de un gen dado, lo que va a generar es aumento en la captación de colesterol. Se va a empezar a captar más colesterol por medio de la célula específica para producir estas hormonas, y se van a activar enzimas que van a modificar este colesterol hasta convertirlo en la hormona que estamos buscando. Por ejemplo, puede ser cortisol. Y una vez que se forma esta hormona esteroidea, acuérdense que son derivados de lípidos, son liposolubles y con facilidad pueden atravesar membranas celulares, porque pues, son membranas de dobles capas de lípidos. Entonces va a secretarse por difusión simple o transporte facilitado y va a salir. Entonces no es fácil que dentro de la célula podamos tener cantidades grandes de hormonas esteroidales, porque van a difundir de manera natural hacia afuera, lo que es imposible para las hormonas proteicas, que van a estar siempre contenidas en vesículas. Ahora, ya vimos cómo se producen, cómo se sintetizan. Ahorita más adelante lo vamos a repetir, porque es la única forma de que se quede todo. ¿Cómo vamos a hacer que esta señal que ya producimos llegue hasta sus efectores, es decir, hacia las células blanco y los receptores a través de los cuales llevan su señal? Siempre que ustedes estén pensando en la acción de una hormona, tiene que haber un lugar a donde llegue, que es la célula blanco, y para que pueda manifestarse su acción en la célula blanco tiene que haber un receptor, y este receptor suele ser un receptor específico. Entonces, tenemos que tener esas condiciones. Las hormonas tienen que llegar a un receptor específico, pero no siempre pueden llegar con libertad, porque hay sitios donde hay circulación restringida, entonces les cuesta trabajo atravesar ciertas barreras, o algunas ocasiones estas hormonas, aunque son hormonas propiamente, pueden tener efectos como una acción parácrina, por lo tanto no necesitan llegar al torrente sanguíneo, sino que se difunden de manera cercana. Y en algunas ocasiones estas hormonas no son hormonas activas desde su secreción, sino que son precursores o prohormonas, y necesitan la activación en el sitio donde van a tener efecto de este precursor, es decir, por ejemplo, la T4, que no es una hormona biológicamente con una actividad intensa, tiene que ser transformada en T3 para tener el efecto biológico más fuerte. Entonces se considera una prehormona, y después de que se activa ya tenemos una T3, que es una hormona biológicamente con una actividad mucho mayor. Entonces todos estos cambios pueden llegar antes de que la hormona llegue a su efector. No en todos los casos lo tenemos, en algunos casos sí. Podemos tener receptores específicos, dificultad para llegar a ellos, en otros vamos a tener que no necesitan llegar al torrente sanguíneo, entonces depende de cada hormona. En cuanto a su síntesis y almacenamiento, decíamos que las hormonas esteroidales pues se van a producir en las células específicas. Veíamos que no se pueden almacenar porque se producen gracias a la transformación del colesterol y no hay almacenamiento en vesículas.
Y aquí van a ver que dice excepto vitamina D, que es una, decía yo que tenía un efecto como el de una hormona y pues es derivada también del colesterol, aunque no siempre lo vamos a ver con las hormonas esteroidales, pero es una hormona y es hormona esteroidal. Son hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas son hormonas derivadas de aminoácidos, ya la hemos visto, pero en algunos casos van a actuar como si fueran, las hormonas tiroideas casi siempre son la excepción a la regla. Entonces van a actuar como si fueran hormonas esteroidales en el sentido de que son tan pequeñas que pueden atravesar las membranas y llegan a receptores en el núcleo, no tienen receptores en superficie y normalmente viajan unidas a proteínas en la sangre a pesar de que son derivadas de aminoácidos y que en teoría se pueden disolver en un medio acuoso y así también tienen una capacidad de almacenamiento dentro de las células. Eso sí se ve en la vitamina D, que es esteroidal, y las demás esteroideas que ustedes las van a ver como si fueran derivadas de aminoácidos, entonces en algunas situaciones se comportan como hormonas proteicas y en otras como esteroidales, aunque sean derivadas de aminoácidos. Eso lo vamos a ver más adelante. Si las hormonas esteroidales entonces no se pueden almacenar, deben tener una secreción muy regulada porque entonces dependen de lo que está produciendo de manera constante. No hay, digamos, una cantidad extra de la que podamos disponer que esté almacenada como en ocasiones ocurre con las hormonas proteicas, por lo tanto la regulación de la síntesis debe ser muy, muy estrecha porque completamente dependemos de eso. Ahora, ¿cómo se transportan las hormonas? Entonces, primero tenemos que saber que el transporte sanguíneo, pues ya habíamos comentado, tiene varios detalles. Uno, pues las hormonas o las sustancias que se vierten al torrente sanguíneo van a sufrir dilución porque pues hay una gran cantidad de volumen circulante, que algunas van a sufrir metabolismo porque van a pasar por otros órganos que no son los órganos blancos y ahí pueden ser eliminadas o pueden ser inactivadas. Pero la otra situación es que la sangre es un medio acuoso. Entonces, no todas las sustancias se pueden disolver en medios acuosos. Las hormonas proteicas tienen la capacidad de hacerlo, se disuelven en medios acuosos. Las que no, que son las hormonas esteroidales, tienen que unirse a una proteína para poder ser solubles en un medio acuoso y transportarse en mayores cantidades. Pero todas las hormonas que se encuentran unidas a una proteína fijadora, proteína transportadora, no tienen acción biológica. Solo las hormonas que se encuentran circulando libres en la sangre son biológicamente, solo las hormonas que están libres o circulan libres son biológicamente activas. Entonces, todas las hormonas solubles en agua circulan sin problema libres. Algunas van a tener transportadores específicos que pueden tener utilidad para regular su función, pero sobre todo las que tienen transportadores específicos son aquellas que son liposolubles, es decir, las hormonas sexuales, el cortisol y las hormonas tiroideas que aunque no son liposolubles, decía, en muchas ocasiones actúan de manera diferente a lo que se espera. Y estos transportadores específicos son proteínas que tienen una alta afinidad para fijar estas hormonas y que les permiten su transporte por esta alta afinidad, pero tenemos cantidades limitadas de estas proteínas. Y también muchas de las hormonas van a viajar unidas a transportadores inespecíficos. Un transportador inespecífico es una proteína que no tiene tanta afinidad de unión con esta hormona en este caso, pero que lo tenemos en grandes cantidades en la sangre, por lo tanto, aunque no sea muy afín, al estar en grandes cantidades en la sangre, sirve como transporte. Y ahí el ejemplo más común pues, es la albúmina, que es una de las proteínas más abundantes en el torrente sanguíneo, aunque no tenga una afinidad muy específica por la mayoría de las hormonas, pero hay tanta cantidad que con un poquito de afinidad que tenga es posible transportar grandes cantidades de hormona. Lo mismo que la transtirretina, que son proteínas que abundan, digamos, en el torrente sanguíneo y que eso es lo que les permite transportar cada vez pequeñas cantidades de hormonas hasta que pues ya es una condición importante de transporte. Y los transportadores, esas proteínas transportadoras, al tener a una gran cantidad de las hormonas liposolubles y les permiten estar disueltas, digamos, en sangre, no solamente les ayudan a llegar de un lado a otro, sino como ya veíamos, cuando están unidas a proteínas no son biológicamente activas, entonces sirven como un reservorio. Estas hormonas transportadoras ayudan a tener una reserva de hormonas
que no van a tener actividad biológica, pero que van a estar presentes en la sangre. Acuérdense que como las hormonas esteroidales no se pueden almacenar dentro de la célula, esta es una forma de almacenamiento, porque estamos teniendo estas hormonas no van a tener acción biológica, no se pueden, digamos, utilizar de inmediato, no quiere decir que no se puedan utilizar, no se pueden utilizar de inmediato, pero sin embargo ahí están. Entonces es como una forma de reserva de estas, como parecido a lo que ocurre con las vesículas en el interior de las células de las hormonas proteicas. Entonces, para eso nos sirven las proteínas transportadoras. Y esta es una forma de esquematizarlo. Esto, digamos, que representa el interior de un vaso sanguíneo. Esto que ven en esta ruedita roja representa una hormona esteroidal. Estas rueditas blancas representan una hormona proteica. Ya sabemos que las hormonas que son proteicas pueden viajar libres en la sangre sin mayor problema. Y que solamente veíamos las hormonas libres son biológicamente activas. Entonces, si yo necesito que pasen a un tejido efector, a una célula blanco, pues sin problema van a pasar todas las que están libres, van a tener efecto biológico. Y de este total, que son 6 moléculas de una hormona esteroidea, solamente una puede disolverse en la sangre. Vean como no todas se puede disolver porque es liposoluble. Solamente una se está disuelta o viaja libre, entonces es la única que puede llegar a tener efecto biológico en el tejido o en las células blanco. Las demás están unidas a su proteína fijadora, que está representada por este círculo negro. Entonces están ahí, son como una reserva, pero no tienen actividad biológica inmediata. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que esta molécula tenga efecto en su órgano blanco? Pues se tiene que desprender de su proteína transportadora. Aquí lo vemos cómo se desprende, y ya una vez que está libre, entonces sí ya puede pasar al tejido efector. Entonces, esto es por lo que decimos que las hormonas esteroideas que tienen transportadores es una forma de regular, como tener un almacén o un reservorio de las hormonas. Estas proteínas transportadoras no únicamente cumplen con la función de disolver o permitirles que estén disueltas en un medio acuoso, sino que cumplen la función de reservorio para ayudar a regular el efecto de estas hormonas. Ahora, ya vimos cómo se sintetizan, ya vimos si se almacenan o no se almacenan, hacia dónde viajan, cómo viajan y a dónde llegan. Ahora, para tener su efecto, es importante que lleguen a receptores hormonales. Y las hormonas proteicas van a tener, y los neurotransmisores, es decir, las hormonas que son aminoácidos, que no son hormonas tiroideas, van a tener receptores en superficie. ¿Por qué? Pues como ya les comentaba, así como pueden disolverse fácilmente en un medio acuoso y viajar sin ayuda en el torrente sanguíneo, una vez que llegan a la célula, ahí sí necesitan la ayuda, porque no van a poder atravesar la membrana de doble fosfolípidos, que es la membrana celular. Entonces necesitan pasar el mensaje, pero no necesariamente tiene que pasar la molécula. Entonces encuentran receptores en la superficie celular. La molécula señal, nuestra hormona en este caso, se queda afuera de la célula, pero el mensaje sí llega al interior de la célula a través del receptor. Y si estamos hablando de hormonas esteroidales, y también las hormonas tiroideas derivadas de aminoácidos, pero hormonas tiroideas, estas dos van a tener receptores de tipo nuclear. El nombre de receptor nuclear es un nombre que ya, digamos, se quedó, que es como una costumbre, no necesariamente tienen que estar en el núcleo. Receptores de este tipo en el interior de las células pueden ser en el citoplasma, pueden ser incluso en las mitocondrias, pero el caso es que se refieren a receptores que están en el interior de la célula, porque este tipo de hormonas sí pueden entrar a la célula. Entonces entra la señal junto con la molécula que la lleva y ya llegan hacia unirse a su receptor, que puede ser en el núcleo. Desde el momento, digamos, de su formación está en el núcleo, está unido al ADN y ahí va a unirse nuestra molécula de señal o nuestra hormona, o puede ser que esté en el citoplasma. Y una vez que se une la molécula señal o la hormona, entonces se trasloquen o se transfieran hacia el núcleo, pero el caso es que están dentro de la célula. Ese es el ejemplo de un receptor de superficie o de membrana. Vean cómo está aquí. Este es lo que representa el receptor. Esta es la hormona o la molécula señal. Vean cómo llega, se une al receptor, la unión se da por fuera. Vean cómo está afuera
de la célula. Y lo que pasa es la señal. Esta unión con el receptor genera un cambio de conformación estructural en el receptor y esto va a cargar de energía, ya sea a una parte intrínseca del receptor, como ocurre con el receptor de la insulina, o puede cargar proteínas asociadas al receptor, o sea que no forman parte estructural del receptor, pero que están ahí unidas. Se encadena una reacción en cascada que va amplificando la señal, es decir, tenemos una señal y se amplifica en muchos resultados para generar finalmente un cambio en la acción o en la función de la célula a donde llegó esta molécula. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Ven cómo esto que implica esta amplificación de la señal que se da por múltiples vías que van haciendo que un solo estímulo tenga diferentes resultados, porque muchas de las hormonas, aunque tienen resultados principales o tienen actividades principales, no solamente activan una vía, sino que muchas veces hay una activación de múltiples vías, algunas metabólicas, algunas de diferenciación celular con el mismo estímulo. Y este es una hormona esteroidea. Por ejemplo, esto representa el cortisol. El cortisol es una hormona esteroidea. Vean cómo puede entrar sin problema al interior de la célula. Aquí estamos entrando a la célula. Entra hasta el núcleo. Aquí encontramos el receptor. Se acopla al receptor, que esto es lo que representa esta imagen, se acopla, y ya acopladas el receptor, el complejo receptor hormona, se va a traslocar hacia el núcleo, y ahí en el núcleo va a permitir la transcripción o va a reprimir la transcripción, porque puede ser que estimule o que reprima la transcripción de un gen, y la transcripción se da a través de RNA mensajero. Este RNA mensajero va a ir al ribosoma y va a permitir que con esta información se produzca una proteína, y esta proteína pues va a generar un cambio en la función de la célula. Entonces aquí sí entra la molécula y genera su unión al receptor adentro de la célula. Bien, entonces, ¿hasta ahí hay alguna duda? ¿No? Bien, entonces, hablemos nuevamente de las funciones del sistema endocrino. Como ya vimos de manera rápida, su función es regular el medio interno, entonces hay que coordinar e integrar la actividad celular, ayuda a regular la función orgánica, mantiene el equilibrio interno, la homeostasis. Eso no quiere decir que el equilibrio interno se mantiene porque es rígido, de hecho se tiene que mantener porque hay una fluctuación dentro de rangos que permitan la vida, no es que haya algo que sea una situación de rigidez, sino más bien de movimiento. Es importantísimo el sistema endocrino para la función celular, y si no se dan todos los casos adecuados, lo que va a suceder es que vamos a ver enfermedades, resultado de alteraciones en la regulación o el mantenimiento del medio interno. La descripción clásica del sistema endocrino será que se da con una hormona que es el mensajero químico, es producida por un órgano y es liberada hacia el torrente sanguíneo y actúa en otro órgano a distancia. Entonces, esto es lo que clásicamente escuchábamos, pero hay que tomar en cuenta que va más allá de eso, que en realidad la descripción actual del sistema endocrino implica que hay una red de múltiples órganos que liberan hormonas, y estas hormonas pueden ser desde péptidos muy pequeños hasta grandes glicoproteínas, o también pueden ser hormonas esteroidales. Y este efecto que van a ejercer estas hormonas lo vamos a tener en regiones vecinas o en órganos a distancia, es decir, no solamente actúan en órganos a distancia, sino, como veíamos ayer, pueden actuar con factores parácrinos en células vecinas, y pueden incluso tener efectos muy diferentes a los que tienen en su función endocrina clásica cuando funcionan como factores parácrinos, y que todo este cambio que vemos está coordinado por el sistema nervioso central y periférico, así como el sistema inmune. Entonces, no nada más está sobre el sistema endocrino, está comunicado con el sistema nervioso y sistema inmunológico, y por lo tanto son los tres sistemas de comunicación que existen en el cuerpo. Entonces, hay tres componentes básicos del sistema endocrino, eso sí no ha cambiado: glándulas endocrinas, que son células especializadas en la producción hormonal, pueden ser órganos sólidos como la tiroides o la paratiroides, o pueden ser grupos celulares difusos
como el sistema enterocromafín, que tiene producción hormonal también. Entonces, no siempre se queden con la idea de que tenga que ser un órgano específico. Las hormonas, que son el producto de estas glándulas endócrinas o células especializadas, y finalmente el órgano blanco, donde va a hacer efecto, y del órgano blanco lo que más nos interesa pues es su receptor, que es lo que les da la especificidad. Y aquí tenemos el sistema endocrino en el ser humano. Vemos todos los órganos endocrinos que están localizados en el organismo, y su función está controlada siempre por hormonas liberadas a la circulación o producidas localmente, y estas a su vez pueden estar reguladas por productos que son los que regulan, o pueden estar reguladas por otras hormonas del eje hipotálamo hipófisis. Entonces, si vamos de lo cefálico hacia lo caudal, tenemos lo primero es el hipotálamo, y aquí tenemos las hormonas liberadoras. GHRH es hormona liberadora de hormona de crecimiento, CRH es hormona liberadora de corticotropina, TRH es hormona liberadora de tirotropina, GnRH es hormona liberadora de gonadotropinas. Estas hormonas liberadoras son hormonas que van a estimular a la hipófisis a sintetizar sus hormonas, como el nombre de cada una lo indica, pues puede ser la hormona de crecimiento, puede ser la corticotropina, puede ser la tirotropina, o puede ser las gonadotrofinas, que son FSH, folículo estimulante y luteinizante. Además, en el hipotálamo se sintetiza somatostatina, dopamina, vasopresina y oxitocina. En hipófisis, que es el siguiente órgano endocrino, lo que vamos a encontrar es la producción de hormonas como hormona de crecimiento, está representada ahí por GH, prolactina, PRL, ACTH es hormona adenocorticotrófica o corticotropina, que es la hormona encargada de estimular a la corteza suprarrenal para la producción de sus hormonas. Tenemos MSH, hormona estimulante de melanocitos, TSH, hormona estimulante de tiroides, FSH, hormona folículo estimulante, y LH, la hormona luteinizante, que estas FSH y LH son conocidas como gonadotrofinas. Entonces, cuando ustedes escuchen gonadotrofinas, pues significa FSH y LH. Si vamos bajando en sentido caudal, vamos a encontrar la tiroides, que tiene la producción de 3 tipos de hormonas: T3, triiodotironina, T4, tetraiodotironina o tiroxina, que estas vienen de las células foliculares, pero también tenemos unas células en la tiroides que tienen un origen embriológico distinto de las células foliculares que producen hormonas tiroideas, y que son las células C o células parafoliculares, y estas están más emparentadas con el sistema enterocromafín que propiamente con las hormonas tiroideas, y producen calcitonina. Además, acoplados o muy cerca de la tiroides tenemos 4 glándulas muy pequeñitas que se llaman paratiroides, que están representadas con estos puntitos que están aquí. La paratiroides produce PTH o hormona paratiroidea, y la paratiroides está encargada de la regulación del metabolismo del calcio y del fósforo, pero sobre todo del calcio. Si seguimos bajando, vamos a encontrar en el estómago la producción de grelina. La grelina es una hormona que es un estimulante natural muy potente para la producción de hormona de crecimiento. Luego vemos en suprarrenales, ahí en suprarrenales tenemos dividida la producción hormonal dependiendo de si estamos hablando de la médula o la corteza suprarrenal. Entonces, la corteza suprarrenal es la que produce esteroides, puede ser glucocorticoides, el cortisol, mineral o cortisol, la corteza suprarrenal tiene 3 capas, una que produce, les decía, glucocorticoides, cortisol, otra mineralocorticoides como la aldosterona, y la otra produce andrógenos suprarrenales, de hidroepiandrostenediona, de hidroepiandrostenediona sulfatada, esos son los andrógenos suprarrenales, y la médula suprarrenal, que tiene una estructura diferente y un origen embriológico completamente diferente a la corteza, va a producir epinefrina, o sea, adrenalina, y norepinefrina o noradrenalina. Tienen un origen completamente diferente. Si seguimos descendiendo, vamos a encontrar el páncreas, y en el páncreas endocrino, o sea, lo que ocurre dentro de los islotes de Langerhans, vamos a encontrar la producción de insulina, que es una hormona cuya función principal es disminuir la glucosa en la sangre. Vamos a encontrar glucagón, que ahí
tenemos la función contraria a la de la insulina, que es elevar la glucosa en sangre. Encontramos somatostatina, igual que la encontramos en el hipotálamo. La somatostatina es una hormona inhibidora por excelencia, inhibe muchas otras hormonas, y también podemos encontrar amilina. Si seguimos descendiendo en el intestino, las células K y las células L van a tener producción de algo que nosotros llamamos incretinas. En general, las incretinas son hormonas que estimulan la liberación de insulina en respuesta a la presencia de alimentos en el intestino. Ahí está GLP, o péptido similar al glucagón tipo 1, y péptido insulinotropo gastrointestinal, que es HIP. Esas dos tienen mucha importancia actualmente porque son blancos terapéuticos en el tratamiento de la diabetes. Entonces se producen en el intestino. Por eso les decía yo que no necesariamente vamos a ver órganos sólidos en todos los, cuando hablamos de producción de hormonal, no solamente la vemos en órganos sólidos como las glándulas que clásicamente conocemos, sino que hay grupos difusos de células en diferentes partes del cuerpo que tienen producción hormonal, y este es uno de esos ejemplos. Y ya luego vemos las gónadas, en ovarios la producción de estrógenos y progesterona, y en testículos la producción de testosterona. Y este es el sistema endocrino a grandes rasgos. Bien, veíamos que podemos dividir las hormonas en tres grandes grupos: hormonas peptídicas o proteicas, hormonas esteroideas y hormonas derivadas de aminoácidos o aminas. Y dependiendo de este tipo de hormona que sea, es la forma en la que sintetizan estas hormonas, cómo se almacenan, si es que se almacenan o no, cómo viajan en el torrente sanguíneo y finalmente dónde van a encontrar sus receptores para ejercer su efecto. Y esto está chueco. Ok. No sé por qué se movió, pero bueno, la estructura de la hormona siempre les va a decir dónde está el receptor. Si las hormonas son peptídicas o aminas, van a estar en la superficie celular. Si las hormonas son esteroidales, van a estar sus receptores en intracelulares o receptores nucleares, excepto, por ejemplo, una excepción a la regla, excepto las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas van a encontrar siempre un receptor nuclear. Ahora, la estructura también de la hormona dicta la vida media, es decir, a más pequeña la molécula, más corta su vida media, y de modo que las hormonas que son aminas tienen vidas medias más cortas, 2 o 3 minutos. Ahí está la dopamina, ahí está la noradrenalina. Las que son polipéptidos, que son proteínas de mediano tamaño, de 4 a 40 minutos. Ahí, por ejemplo, está la insulina, que dura su vida media de 4 a 6 minutos. Y luego están los esteroides y proteínas más grandes, que tienen vidas medias de 4 a 170 minutos. Y la excepción de la regla, que era lo que les decía, hay varias excepciones de la regla. La excepción de la regla aquí son las hormonas tiroideas, que son muy pequeñas porque son derivadas de un aminoácido, sin embargo tienen de las vidas medias más largas. De 1 a 3 días para T3, la triotironina, y de 5 hasta 7 días para T4, que es tetrahidrotironina. Okay, entonces, siempre hay una excepción a la regla, y aquí las hormonas tiroideas suelen ser la excepción de todas las reglas. Ahora, la mayoría de las hormonas van a ser proteicas o peptídicas y pueden ser desde moléculas pequeñas con pocos aminoácidos, desde 3 hasta 200 o más aminoácidos, y estas siempre se van a sintetizar de la misma manera. Llega el estímulo, se transcribe un gen, y este gen va a los ribosomas para producir una tira larga de aminoácidos que se conoce como preprohormona. Esta preprohormona, que es una tira larga, digamos, sin estructura identificada o sin una estructura formal, va a sufrir procesamiento, vamos a tener pérdidas de algunos aminoácidos, va a haber plegamiento y se forma una prohormona. Y finalmente a esta prohormona se le van a también hacer algunos cortes y finalmente vamos a tener una hormona. Y una vez que se forma esta hormona, está almacenada en vesículas para su exocitosis, y esto es gracias al aparato de Golgi. Entonces, ahí tenemos la forma en la que se sintetizan las hormonas peptídicas o proteicas, y esto es una forma de verlo de manera más esquemática. Aquí tenemos en el núcleo que llega el estímulo, se empieza a transcribir el gen, este va al retículo endoplásmico hacia rugosos, donde están los ribosomas, y estos ribosomas van a sintetizar, les decía yo, una
prohormona, que es una tira larga, que no tiene una estructura específica. Después va a sufrir cambios a esta preprohormona, que estos cambios van a darse por cortes, plegamientos, y le van a dar una estructura tridimensional característica, y esto va a ocurrir en el paso hacia el aparato de Golgi, y aquí va a sufrir plegamientos, y después que llega la prohormona, en el aparato de Golgi se empaca en vesículas y se separa formando la hormona y algunos fragmentos que quedaron, aquí dice fragmentos, pero haga cuenta que es una prohormona, o sea, es una tira ya, o es una proteína ya plegada, ya con una estructura, pero tiene algunas zonas todavía que no pertenecen ahí y que finalmente se rompen, y estos segmentos muchas veces quedan en la misma vesícula junto con la molécula final de la hormona, y eso tiene importancia. Y ya que tenemos aquí las vesículas van a estar listas para liberarse, unirse a la membrana celular y vaciar el contenido o mantenerse en almacenamiento. Siempre las vesículas que están más periféricas van a ser las que se van a liberar más rápido cuando llegue el estímulo, y las que están más digamos, localizadas al centro van a tardar más en liberarse. Este es el ejemplo de todas las hormonas del mundo, siempre el ejemplo va a ser la insulina. Entonces, cuando hay la producción de la insulina, primero es una tira larga, que es la preproinsulina, después sufre plegamiento. Aquí tenemos la formación de la proinsulina. Vean que estos puentes disulfuro, que son los que cuenta ya la insulina como una hormona madura, los tiene ya desde la proinsulina, porque es lo que genera el plegamiento. Tenemos la cadena A, que está aquí, la cadena B, un puente aquí, otro puente acá, que son los dos puentes intercatenarios que son entre las dos cadenas, y el puente disulfuro intracatenario en la cadena A, que sería la estructura normal de la insulina, pero tenemos aquí adherido un péptido que es el péptido C, y algunos fragmentos de aminoácidos por aquí y otros por acá. Entonces, lo que sucede es que durante el procesamiento enzimático, la proinsulina va a perder una cadena de aminoácidos, que es que es el péptido C, y estos péptidos de unión que están por aquí, los rompemos, los cortamos acá, y finalmente esto es lo que tenemos en la vesícula que se libera, que es una insulina, que es esta proteína que tiene dos cadenas A y B unidas por puente de sulfuro, más el péptido C. Entonces, en todas las vesículas vamos a encontrar tanto insulina como péptido C, y están en cantidades equimolares. Eso significa que por cada molécula de péptido C habrá una molécula de insulina. Y eso tiene utilidad cuando hacemos estudios de hipoglucemias, por ejemplo, o de hiperinsulinismo, para identificar de dónde viene esa insulina que tienen los pacientes. Bien, entonces, si estamos hablando de hormonas proteicas como ahorita, tenemos ejemplos: insulina, glucagón, ACTH. Entonces, estas son de las más comunes, son péptidos medianos, pero también tenemos un subgrupo de proteínas que van a tener un tamaño grande y que además van a estar acoplados a grupos de carbohidratos, y estas se les llaman glucoproteínas. Entonces, son moléculas muy grandes que además se acoplan a un carbohidrato, no solamente son proteínas. Y los ejemplos de las glucoproteínas tenemos las gonadotrofinas, o sea, LH, hormona luteinizante, FSH, hormona folículo estimulante, y hormona estimulante de tiroides. Ahora, el hecho de que ustedes agreguen o se acoplen a un carbohidrato les genera una actividad biológica distinta, y también se altera la destrucción de la hormona, es decir, la vida media. De modo que hay una mayor regulación en la función biológica y una mayor vida media. Entonces, moléculas más grandes se depuran más lentamente, tardan más en eliminarse de la circulación, por lo tanto, esta unión con el carbohidrato es lo que les confiere cambios en su actividad biológica y mayor vida media. Bien, en cuanto a las hormonas esteroideas, como ya habíamos comentado, todas son derivadas de colesterol y se van a sintetizar tanto en corteza suprarrenal, en gónadas, en placenta, y en el caso específico la vitamina D, que les decía yo que es una hormona esteroidea. La vitamina D se sintetiza en la piel, y tanto la vitamina D como sus metabolitos, que sea 25-hidroxi o 25-dihidroxivitamina D, van a tener, son consideradas hormonas esteroideas porque cumplen con todos los requisitos para ser consideradas hormonas. Aunque el nombre ya se les quedó, incluso se llama vitamina D.
En cuanto a las hormonas que son derivadas de aminoácidos, estas siempre van a ser sintetizadas a partir de la tirosina, que es el aminoácido base, que es como el armazón o la estructura de la molécula de estas hormonas. Y estas son las catecolaminas, norepinefrina, epinefrina, dopamina, y las hormonas tiroideas, les decía T3 y T4, tetrayodotironina, triyodotironina. Ahora, hablando del mecanismo de acción, este mecanismo de acción es la forma en la que se da el efecto de las hormonas, y este mecanismo de acción que ya hemos comentado un poquito el día de ayer se da de diferentes maneras. Tenemos efectos endocrinos, que esto es lo que se da cuando se vierte al torrente sanguíneo y van hacia todo el cuerpo. Otro es un efecto parácrino que se da cuando hay una, digamos, liberación hacia células que están contiguas o vecinas o cercanas. Y luego tenemos los efectos intrácrino y autócrino que se dan sobre la misma célula. Así es como puede actuar una hormona. Entonces, hay factores parácrinos, que son sustancias que se liberan en la matriz extracelular y que llegan hacia células cercanas. Y estos no necesariamente, estos son factores parácrinos. Las hormonas son hormonas y pueden tener efecto endocrino, pero también parácrino. Entonces, aunque las hormonas puedan tener efecto parácrino, no los factores parácrinos no tienen efecto endocrino, pues, o sea, solo las hormonas son las que pueden actuar de diferente manera. Este es el ejemplo de el mecanismo de acción endocrino. Yo creo que nos vamos a quedar aquí porque ya van a ser las 9. Si no, nos vamos a quedar ahí medio